Muy buenas tardes, mi nombre es Alexander Villamizar González, estudiante de la Maestría en Gerencia, Finanzas y Negocios de la Universidad de Yacambú, adscrita al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, Instituto de Investigación y Posgrado, para la asignatura Diseños Cuantitativos de Investigación. Vamos a revisar el tema de población muestra, confiabilidad y validez, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos. Docente José Benjamín Artigas Rodríguez, junio 2017. Como primera medida, vamos a definir qué es una población y qué es una muestra. La muestra viene siendo un subgrupo de la población universo. ¿Qué quiere decir esto? Como comúnmente cuando estamos haciendo un programa de investigación, debemos seleccionar primeramente una población y de dicha población nosotros seleccionamos una muestra. ¿Por qué no hacemos este proceso de investigación sobre toda una población? Porque los recursos de tiempo, recursos económicos serían altísimos, no se conseguiría el objetivo planteado, por tal se selecciona una muestra. Precisamente esto es lo que vamos a ver ahorita en este tema. Para el proceso de investigación cuantitativa debemos seleccionar una muestra apropiada de investigación, definir quiénes son los participantes, cuáles van a ser los objetos, cuál va a ser la comunidad para hacer el proceso de recolección de datos. Dicho proceso se compone de los siguientes datos. Primeramente, debemos definir qué es una población, qué es el límite de la población y qué es una muestra. Fijémonos acá en esta nube de color púrpura, es el tamaño de la población que hemos elegido. Para este caso, elegimos escuelas y colegios de primaria para la ciudad de Pamplona, norte de Santander. Esta viene siendo la población objetivo para poder entender lo que queremos hacer. Fíjese que en el recuadro o en el círculo color verde es nuestro límite de población. Únicamente seleccionamos estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria. Ahora, ¿cómo vamos a definir la muestra? Ya tenemos la población que se representa con la N mayúscula para definir el tamaño de la población. Ya sabemos que es el límite de la población y ahora, como ya definimos el límite, que son estudiantes de cuarto y quinto de colegios y escuelas de Pamplona, ahora debemos seleccionar una muestra, porque no todos los estudiantes de cuarto y quinto de todos los colegios les vamos a aplicar nuestra investigación. Debemos seleccionar una muestra del cuarto y quinto de todos los colegios para que sea muy representativo. ¿Qué tipos de muestra vamos a encontrar? Las muestras probabilísticas, donde todos los números, por ejemplo, si estamos hablando de una lotería, puede ser el baloto acá en Colombia. Si estamos hablando de la lotería, todos los números del 1 al 45 tienen la posibilidad de ser elegidos. Una muestra no probabilística es cuando no tenemos el control de dichas variables. ¿Cuáles son las ventajas de una muestra probabilística? Entonces, fíjese que el objetivo principal es reducir lo más posible el error. Entonces, las muestras probabilísticas son fundamentales en los procesos de investigación, tanto descriptivos como correlacionales causales. Las encuestas de opinión o sondeos son, por ejemplo, encuestas o muestras no probabilísticas, porque no tenemos en cuenta una gran mayoría de la población. Fijémonos en esta figura que fue tomada del libro Metodología de Investigación de Hernández. Tenemos la población y vamos a seleccionar ciertos individuos para tomar la muestra y aplicar la investigación. Como segundo punto tenemos ¿qué es la confiabilidad y la validez? Nuestra confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir
tres requisitos esenciales, que es la confiabilidad, la validez y la objetividad. Y el nivel de confianza deseado va a ser del 95%. La validez, ¿será que lo que estamos midiendo cumple con lo que queremos hacer? Si es así, pues es válida nuestra investigación. La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento mide realmente lo que requiere medir, ¿sí? La validez se subdivide en los siguientes ítems, que sería validez de contenido. Entonces, para poder entender esto, vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una investigación, lo aplicamos a ciertas personas sobre los mundiales, ¿cierto? Sobre todo los mundiales de fútbol que se han realizado, pero en el momento que aplicamos el cuestionario, solo preguntamos o hacemos preguntas sobre las dos selecciones que más han ganado copas. Tenemos la validez de criterio. Al continuar por el mismo ejemplo, entonces dice que al continuar, la validez de criterio es un instrumento de medición, se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretendemos medir. Entonces, al continuar con el mismo ejemplo del mundial, queremos aplicar la prueba de conocimiento sobre los mundiales, pero solo preguntamos por un mundial en especial, lo cual no tiene validez de criterio porque se omiten los demás mundiales. Entonces, solo estamos teniendo en cuenta una variable de las demás variables. Y por último, tenemos la validez de constructo, ¿cierto? Donde nos va a decir que la validez y la confiabilidad se asumen y se aprueban. Tenemos la confianza en la validez de constructo, que es una medición cuando sus resultados se correlacionen significativamente con un mayor número de mediciones de variables que en teoría y de acuerdo con estudios antecedentes están relacionadas. Un requisito fundamental para un instrumento de medición es que la investigación debe ser confiable y válida. De no ser así, los resultados de la investigación pues no deben tomarse en serio. Para poder entender mejor el tema de la confiabilidad y la validez, fijémonos en esta figura representada por Hernández Sampieri en el libro de la metodología de la investigación, donde ellos hacen un ejemplo están probando un arma con el fin de pegar a un punto al blanco, y fijémonos que el primer tirador tiene 5 lanzamientos, pero estos están dispersos sobre todo el marco, ¿cierto? Entonces fijémonos que allí no tenemos ni confiabilidad ni validez porque se disparó a cualquier parte. Tenemos un segundo tirador que pegó, ¿cierto?, en el cuadro, pero sus tiros no fueron certeros porque no pegaron al blanco. Pero sí tenemos un patrón y es que están muy cerca. Entonces, ¿qué podemos decir? Que es confiable porque está pegando muy similar todas las veces, pero carece de validez porque el objetivo es pegar al blanco. Y un tirador 3 que sí posee confiabilidad y validez porque fijémonos que este sí acierta, ¿cierto? Pega sobre el blanco los 5 tiros de la prueba. 3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Una vez que hemos elegido nuestro diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio o hipótesis, la siguiente etapa consiste en la recolección de los datos, donde primeramente podemos aplicar un cuestionario que muy comúnmente se aplican, ¿cierto? Esos tipos de cuestionarios podemos utilizar tanto preguntas cerradas como preguntas abiertas. Las preguntas cerradas a su vez se subdividen en unas preguntas con 2 opciones de respuesta que se llama pregunta dicotómica, ¿cierto? Entonces un ejemplo de ello podría ser: ¿estudia usted una maestría actualmente? Solo le estamos dando 2 opciones de respuesta, sí o no. Tenemos preguntas con varias opciones de respuesta, ¿cierto?, donde podemos preguntar, a caso de ejemplo, ¿el servicio prestado por nuestro personal de atención al cliente es muy bueno, malo o por mejorar?
Fíjese que le estamos dando varias opciones al encuestado. Tenemos una tercera, es pregunta con varias opciones de respuesta y múltiple selección, ¿sí? Entonces allí se presentan más opciones de respuesta y múltiple opción de selección. Tenemos también preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas pues no se delimitan las alternativas de respuesta, son útiles cuando no hay suficiente información para las posibles respuestas, y para los procesos de investigación algunas veces se incluyen tan solo preguntas cerradas, otras ocasiones únicamente preguntas abiertas, y en ciertos casos pues se combinan, ¿cierto? Cada tipo de investigación y cada tipo de pregunta pues tiene sus ventajas y sus desventajas, y pues se ajusta cada una de estas a nuestro instrumento o lo que queramos medir. De segundo, tenemos para el instrumento de recolección de datos hacer entrevistas personales, ¿cierto? Pues para hacer este tipo de entrevistas personales, primeramente, el personal debe estar calificado, debe estar entrenado, debe conocer lo que realmente queremos entrevistar. Y tenemos algo que es una entrevista telefónica. Entonces fijémonos que allí no va a existir un cara a cara con el entrevistado, sino que lo vamos a hacer desde nuestra casa, nuestra oficina, por medio de un celular. Y también importante que la persona que está haciendo dicha entrevista conozca sobre el tema, esté entrenada para obtener unos resultados adecuados. Por último, tenemos las técnicas de procesamiento y análisis de datos. Después de que ya hemos definido nuestra población, nuestra muestra, hemos delimitado, ya sabemos el tema de la confiabilidad y la validez para que nuestra investigación sea fructífera. Después de que hemos recolectado los datos, que hemos aplicado nuestros cuestionarios, bien sea de forma presencial, mediante los cuestionarios o entrevistas, por último, ¿qué hacemos? Vamos a procesar y analizar a los datos. En la actualidad el análisis de los datos cuantitativamente se hacen en una computadora mediante un programa, y por ello se centra mucho más el tiempo en la interpretación de los resultados y para tomar decisiones. ¿En qué pasos y en qué nos basamos para esto? Entonces, el proceso para efectuar el análisis estadístico se compone de lo siguiente. Primer paso sería seleccionar un programa software de análisis, donde nosotros tenemos acá caso de ejemplo el SPSS, que es de el Minitab, Stabs, que son pagos pero son buenos para el tema de la codificación de la información y recolección de datos. Segundo, tenemos que ejecutar el programa, ¿cierto? Muchos son fáciles de usar. Tercer punto, tenemos que explorar los datos, analizar descriptivamente las variables, introducir las variables y visualizar pues los datos por cada una de estas variables. Como cuarto punto, tenemos que evaluar la confiabilidad, la fiabilidad, la validez lograda por el instrumento de medición. Tenemos que analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis que nosotros hemos planteado, y tenemos que realizar el análisis adicional a dicha investigación, ¿cierto? Fijémonos que acá tenemos el proceso para efectuar el análisis estadístico. Dice que es preparar los resultados para presentarlos. Después de que ya hemos hecho todo esto, hemos seguido con estos pasos, lo último que nosotros debemos hacer es presentar dichos resultados en histogramas o en gráficas circulares o en cualquier otro tipo de gráficas donde sea muy entendible los resultados que hemos obtenido de nuestra investigación. Entonces, fijémonos por todo lo que hemos pasado. Seleccionamos nuestra población, después delimitamos la población, luego seleccionamos nuestra muestra de la población. Por último, tuvimos cuidado para que nuestra investigación tuviese dos elementos muy importantes, que es confiabilidad y validez. Aplicamos los instrumentos de recolección de datos, y por último se hace el tema del procesamiento y análisis de datos para la toma de decisiones o simplemente para mostrar resultados del comportamiento de ciertos o del caso o de la hipótesis estudiada.
Acá mostramos pues los hologramas o la información que tenemos, ¿cierto?, de algunas estadísticas, y tenemos aquí circulares, tenemos otro tipo de gráficas, ¿cierto? Y acá nos tomamos el ejemplo de Sampieri, también del libro de metodología de la investigación. Muchas gracias. Toda la información que hemos visto acá lo hemos tomado del libro de Elena de Sampieri del 2014, metodología de la investigación. Muchas gracias.